Buenas tardes, yo soy Wilger Yael Babel Romero y voy a exponer mi protocolo de investigación, el cual va titulado como Comparación de los impactos generados por las obras civiles durante su ciclo de vida mediante el uso de indicadores ambientales. Para empezar, el ser humano a lo largo de toda su historia se ha visto en la necesidad de balizar distintas obras civiles con el fin de satisfacer sus diferentes necesidades. Por ejemplo, casas que le puedan servir de refugio, hospitales donde pueda recibir atención médica, escuelas donde pueda recibir educación, etc. Todas estas obras civiles son muy diferentes en cuanto a magnitud, forma, número de usuarios, materiales, etc. Sin embargo, todas estas obras tienen en común que pasan o deberían de pasar por una serie de etapas a lo largo de toda su vida, que es a lo que hoy se le conoce como el ciclo de vida de una obra civil. Debido a la situación climática actual, es importante que las obras civiles cada vez vayan teniendo un enfoque más sustentable, esto con la intención de poder reducir su impacto en el medio ambiente, y es aquí donde el ciclo de vida de una obra civil juega un papel importante, ya que si usamos indicadores a lo largo de todo el ciclo de vida de una obra civil, podemos determinar qué tan sustentable es la obra, así como el impacto que tendrá en el medio ambiente. Desgraciadamente, actualmente la construcción es una de las actividades que mayor impacto tiene en el medio ambiente y este impacto se da desde el principio de la obra hasta el final de la obra. Por tanto, es importante encontrar actividades que nos permitan seguir extrayendo materiales, seguir realizando labores de mantenimiento, de construcción y de demolición de la obra, pero que reduzcan el impacto que ésta tiene en el medio ambiente. En cuanto a los objetivos, en la hipótesis tenemos tres objetivos, un objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general es indicar cuáles son los principales efectos que tiene la construcción tradicional en el medio ambiente. Y el primer objetivo específico es señalar qué otras alternativas se tienen a la hora de construir que tengan un menor impacto en el medio ambiente a comparación de la construcción tradicional. El segundo objetivo específico es indicar qué beneficios tienen estas alternativas a comparación de la construcción tradicional. En cuanto a la hipótesis, se planteó que las alternativas propuestas no solo generan un menor impacto en el medio ambiente, sino también en el costo. En cuanto a los antecedentes, básicamente lo que hice fue consultar diversas fuentes de información con el fin de ver y comprender qué es lo que otros autores han hecho o han dicho con respecto al tema que yo seleccioné. Debido a que son varias las fuentes de contaminación que se pueden producir en una obra civil, traté de agarrar autores que no hablaran sobre la misma fuente de contaminación, sino que si encontré un autor que hablaba sobre la contaminación que se produce en el agua, agarrar otro que hablara sobre la contaminación generada por materiales o por las máquinas o por los residuos, etc. Esto con la intención de poder abarcar esta problemática de la manera más global posible y así poder entenderla mejor. En primer lugar está Susanaga, el cual nos menciona que en la construcción es una actividad muy importante para el ser humano, pero es una de las que más contaminan, debido a cómo va cambiando su entorno, a cómo va manejándose mal los recursos naturales y a la generación de residuos. También nos menciona que cualquier edificio que se haga va a tener un impacto en el medio ambiente, que es a lo que se le conoce como la huella ecológica, y también nos menciona que es una actividad que contamina de principio a fin. Luego tenemos a Vega, el cual nos habla de la importancia también que tiene la construcción en el medio ambiente, pero hace hincapié en que ya es momento de encaminar la construcción a vías más sustentables y que esto es un reto para las futuras generaciones de ingenieros y de arquitectos. Tenemos después a Zabalza, el cual en su artículo nos menciona cómo el uso masivo de materiales de construcción como el PVC, el concreto, el hormigón, etc., llega a tener un impacto significativo en el medio ambiente, pero también en lo económico, lo cual se me hizo interesante, ya que esto va aunado o se relaciona en cierta manera con la hipótesis que yo planteé, por lo tanto se me hizo interesante poner. Después tenemos Herrera, el cual nos habla sobre la generación de residuos en las obras civiles y cómo esta contamina. Él nos habla específicamente de la generación de residuos en las obras civiles del Distrito Federal y que en tan solo en un día se pueden llegar a producir 3.000 toneladas de residuos, lo cual nos hace ver la importancia de tener planes de acción en las diferentes etapas del ciclo de vida de una obra civil y de encontrar alternativas más sustentables. Luego tenemos a Beninequien, que fue citado en 360 en concretos. Básicamente nos habla que en actividades como la excavación, el envase, el empalme, corte de taludes, etc., se usan maquinarias. Y este uso de maquinarias nos va a producir ruido, contaminación en el aire, generación de polvo, lo cual lógicamente afecta el ambiente, pero también empieza a afectar a la salud de los usuarios
de los trabajadores y de las personas que se pudieran encontrar cercanas a la zona. También tenemos en Chassey, el cual ya nos habla sobre cómo la contaminación llega a afectar incluso a la salud pública, demostrando que los trabajadores del sector de la construcción llegan a tener mayores problemas cardiovasculares, respiratorios, auditivos, incluso cáncer. Entonces es importante ver cómo esta contaminación también nos afecta a nosotros los seres humanos. También tenemos a Galindo, el cual también nos vuelve a hablar sobre las maquinarias y cómo estas van afectando las características del agua, del suelo, del aire, cambios en medios bióticos y abióticos e incluso otra vez afectando a las personas, ocasionando que éstas se desplacen, afectando centros históricos y la memoria cultural. Finalmente tenemos a Hernández, el cual en un primer estudio nos habla sobre cómo actividades como la nivelación, sobre cómo la limpieza del terreno y el relleno de taludes lógicamente va a afectar a la superficie del terreno, va a afectar la pendiente natural del terreno, ocasionando cambios en el drenaje, en la escorrentía, lo cual va ocasionando luego problemas de sedimentación, de erosión y lógicamente también va a afectar a los niveles superficiales del agua. Y para finalizar tenemos otro estudio de Hernández, pero este estudio ya se realiza con túneles y este estudio nos va hablando más bien de cómo va afectando la transformación de las áreas, cómo se va modificando los relieves de la zona, su estructura, el uso y la calidad del suelo, así como la distribución de la flora y la fauna y la calidad de vida de los habitantes de esas zonas afectadas. Bueno, en cuanto a la metodología, la investigación es de tipo documental debido a que se va a realizar un análisis de la información ya existente sobre el tema seleccionado y gracias a este análisis se van a establecer relaciones, tomar posturas, realizar comparaciones, etc. Por lo mismo que es una investigación de tipo documental, las fuentes de información van a ser secundarias y el método de recolección seleccionado va a ser la revisión documental, en la cual pues básicamente vamos a consultar libros, revistas, tesis, artículos científicos, etc. De manera resumida, la metodología va a ser la siguiente. Lógicamente, primero se va a realizar el análisis de la información. Luego, gracias al uso de indicadores ambientales, vamos a determinar cuáles son los principales impactos producidos en cada una de las etapas del ciclo de vida de una obra civil, cuáles son los efectos de estos impactos generados y luego vamos a proponer alternativas sustentables para cada una de las etapas del ciclo de vida de una obra civil y también vamos a realizar un análisis de los impactos de estas nuevas alternativas y cuál es el efecto de estos impactos. Luego vamos a comparar los impactos y los efectos generados por los métodos tradicionales contra los impactos y efectos generados con los métodos sustentables. Luego vamos a ver cuáles son los beneficios que se presentan con las nuevas alternativas y vamos a analizar si realmente hay una diferencia significativa entre los impactos generados con las alternativas antiguas y las alternativas sustentables propuestas. En cuanto al plan de análisis de resultados, debido a que son varias las etapas que componen el ciclo de vida de una obra civil y por cada etapa vamos a usar varios indicadores, pues para que la información esté dispersa o no se revuelva, pues vamos a hacer uso de fichas metodológicas y se va a hacer una ficha por cada indicador. Igualmente, con el fin de analizar la información de manera rápida, vamos a usar las gráficas de barras, ya que de manera muy visual nos permiten observar tendencias y realizar comparaciones. Bien, en cuanto al índice tentativo de la tesis, lo primero que vamos a poner es la introducción, ya que eso es lo que le va a llamar la atención al lector y le va a animar a leerse por nuestro trabajo. También vamos a poner el planteamiento del problema de investigación para que el lector entienda el porqué del trabajo, luego los objetivos, la justificación, antecedentes que puedan hacer que el lector comprenda más el tema y a su vez entienda la importancia de por qué hacerlo, un marco teórico para poder orientar mejor al lector sobre conceptos básicos que debería de saber. En cuanto a los capítulos, el capítulo 1, que es el ciclo de vida de un proyecto de construcción, en este capítulo básicamente voy a hablar sobre qué es el ciclo de vida de un proyecto de construcción, el análisis del ciclo de vida y las etapas de un proyecto de construcción. En el capítulo 2, que son los indicadores de impacto de un proyecto de construcción, se va a definir qué es un indicador de impacto, las características que debe tener, cómo se usan estos indicadores de impacto, qué es un indicador primario, qué es un indicador secundario,
la clasificación de los indicadores dependiendo de los parámetros, los tipos de los efectos de los impactos y un listado orientativo de estos indicadores de impacto. El capítulo 3, que es el impacto ambiental de las etapas de extracción, procesado y transporte de las materias primas para una obra civil. Este capítulo abarca estas etapas en específico porque son todas las etapas que van antes de que inicie el proceso como tal de la construcción. Entonces, en ese capítulo se va a analizar cuáles son las principales fuentes de contaminación para las etapas, pues la que abarca el capítulo, cuáles son los impactos ambientales generados por estas fuentes de contaminación, qué indicadores se van a emplear para medir estos impactos y estos efectos y cuáles son los efectos de los impactos generados. El capítulo 4 es el impacto ambiental ya de la etapa de construcción para una obra civil y se va a hacer exactamente lo mismo que en el capítulo 3. Cuáles son las fuentes principales de contaminación, los impactos generados por estas fuentes, tipos de indicadores que se van a emplear y el efecto de los impactos. Y en el 5 se va a realizar lo mismo, pero con las etapas finales del ciclo de vida de una obra civil, que vendrían siendo ciertas actividades de mantenimiento, de demolición de la obra y de manejo de residuos. Ahora, en el capítulo 6 ya vamos a proponer las alternativas sustentables que se van a emplear en las diferentes etapas del ciclo de vida de una obra civil y también vamos a determinar las fuentes de contaminación, los principales impactos, principales efectos, qué indicadores se usan. Luego en el 7, que es análisis e interpretación de la información, ya vamos a comparar los efectos y los impactos generados por los métodos tradicionales con los impactos y los efectos generados por los métodos sustentables. De ahí seguirán las conclusiones, referencias, bibliografías y anexos donde vamos a poner información que pudiera complementar nuestro trabajo de investigación. Bien, en cuanto al cronograma, se establecieron diferentes actividades que tengo que realizar a lo largo de todo un año con el fin de poder terminar mi tesis en tiempo y en forma. Lo primero que planeo hacer es la actualización bibliográfica, que sería volver a revisar fuentes de información, otra revisión documental con el fin de refrescar la información que pues se ha consultado. Gracias a esta información que ya se consultó, pues es que puedo realizar las siguientes actividades, como sería realizar el marco teórico, de ahí sería el análisis del impacto ambiental en la etapa de extracción, procesado y transporte de materias primas, que como mencioné anteriormente corresponde al capítulo 3. Básicamente pues estaría haciendo el capítulo 3 en este momento, ¿no? De ahí pasaría a ser el capítulo 4, que ya es este análisis del impacto ambiental pero en las etapas de construcción. Luego pues ya pasaría a ser el capítulo 5, que es ese análisis de la información pero en las etapas finales como mantenimiento, demolición, manejo de residuos, etcétera, ¿no? De ahí la búsqueda de alternativas, que es correspondiente al capítulo 6. Luego verificaría el cumplimiento de mis hipótesis. De ahí ya realizaría un análisis e interpretación de la información y gracias a este análisis e interpretación de la información es que ya puedo elaborar mis conclusiones. Luego ya sería la elaboración de la tesis, que a pesar de que en este punto ya habrán capítulos redactados, ya tengo noción de si ya se cumplieron mis objetivos, la hipótesis, etc. Lo puse porque en esta parte es cuando quiero darle una mejor redacción, un mejor formato, pulir mi trabajo, ¿no? Luego sería la revisión de la tesis, ya que me parece muy importante que un profesor del área me oriente, me ayude a mejorar mi trabajo, a lo mejor y indagando un poquito más en un tema que sea relevante, descartar cierta información que a lo mejor y no es de gran relevancia, ¿no? Y por último sería divulgar la tesis, ya que considero que esta información es importante. Estamos en una situación ambiental crítica a mi parecer y por lo tanto considero que es información que todos deberían conocer con el fin de que la ingeniería civil realmente no es una actividad que siga contaminando tanto. Y finalmente pues esto sería todo de mi parte y pues muchas gracias por su atención.